Uno de los grandes problemas en la electrónica es el ruido y esto se puede ver de manera muy fácil con ayuda de los osciloscopios. Y hoy te voy a enseñar unas configuraciones en donde una de ellas es que aunque sigas teniendo este ruido, con el osciloscopio se oculta para que únicamente puedas ver tu señal. Por el contrario, también podemos exagerar todo este ruido para algunas funciones en específico. Y también podemos estar comparando nuestra señal en diferentes momentos para detectar anomalías. Y todo esto lo logramos configurando el sistema de adquisiciones, que es lo que te voy a enseñar a hacer. Cuando el osciloscopio toma la señal, en realidad lo que está haciendo es medir señales analógicas que va guardando de manera secuencial en un lapso de tiempo. Y esta señal nos la va a mostrar posteriormente en la pantalla y el sistema de adquisiciones nos va a permitir escoger cómo la medirá y cómo la mostrará. Así que veamos ya estas opciones. Para hacer las pruebas voy a usar este circuito que tengo aquí, pues al usar un generador de señales no se mete el ruido y ahora lo que estamos buscando es un poco de ruido. La señal del canal 1 tiene los cables más cortos a la salida, mientras que la señal del canal 2 tiene los cables más largos para aumentar un poco el ruido, pero ambas son la misma señal. Este circuito también funciona así. Cuando detecta un objeto, hace más corta la señal y mientras no detecta nada, envía una señal siempre un poco más larga que la otra. La primera opción es el modo normal. Esta es la configuración que tiene normalmente un osciloscopio cuando lo compras. Aquí lo que hace el osciloscopio es medir la señal y posteriormente reconstruye una muestra mostrándola en la pantalla. Es el modo que mejor se adapta a la mayoría de las señales comunes. Ya que tengo las ondas conectadas y ya ajusté la señal, me gustaría que observes el grosor de la línea horizontal, que es mucho lo que representa el ruido que se agrega a la señal, tanto en el cable corto como en el cable largo. Pero para observar mejor, vamos a configurar la profundidad de memoria en 25 millones de puntos. La tengo ahorita en automático y aquí está ya en 25. Pues no se puede en 50 porque tenemos dos canales activos y se divide la memoria entre ellos. Ahora detengo y aumentamos la escala horizontal hasta los 20 microsegundos. Ahí está, 20, ahí están los 20 y tomamos una captura para poder comparar más adelante. Aquí ya regresé la señal y ahora veamos el modo 2, que es Average. Aquí lo selecciono. Este modo es muy interesante porque aquí nos mostrará el promedio entre los valores de las señales que nosotros decidamos. Aquí voy a dejarlo en 2 y veamos. Aquí vemos que la señal sigue igual, no se ve una gran diferencia porque se ve mucho ruido. Entonces vamos a cambiar ahora a 64. Ahí está. Vemos que la señal ya se ve un poquito más recta, pero sigamos experimentando. Voy a cambiar ahora a los 2048. Ahí está, y aquí sí se nota ya una señal un poquito más recta, aunque veo que tarda más en verse ya la señal definitiva. Y esto es porque tiene que mostrar las 2048 para poder promediar. Voy a detener la señal y voy a ajustar la escala horizontal a los 20 microsegundos como en la señal anterior para poder compararlas bien. Aquí vemos ya la señal que sí, efectivamente es mucha reducción de ruido, ya se ve más recta la línea. La señal, perdón. Entonces tomo la captura de pantalla
para poder comparar. Para entender un poco mejor a Birch, podemos hacer el experimento de colocar un objeto frente al sensor para que se corte la señal y podamos ver cómo al promediar se comienza a cortar la gráfica y se va bajando poco a poco. Cuando quitamos el objeto se regresa a su estado original, aunque tarda un poco más en regresar. Veamos el tercer modo, aquí está, que es peak o pico, que representa los valores máximos y mínimos, por lo que se notará con mayor ruido. Esto con la finalidad de representar la envolvente de la señal, aunque se pierdan las oscilaciones rápidas y capturar movimientos rápidos que podrían perderse. Esto es muy útil cuando la frecuencia de muestreo es similar o más baja que la señal, pues no alcanzará a mostrarse toda la señal, pues responde más rápido que la lectura que va haciendo nuestro osciloscopio. Hay que tomar en cuenta que los osciloscopios tienen una tasa de muestreo limitada, por lo que es importante tomar en cuenta este modo en frecuencias muy altas, pero tiene una gran desventaja, que también se exagera el ruido. Ahora lo que voy a hacer es detener la señal y ajustar la escala horizontal a los 20 microsegundos. Y aquí podemos ver que efectivamente hay mucho ruido por tomar en cuenta la envolvente que incluye todos los ruidos. Por último, tomamos la captura de pantalla para poder comparar. Y finalmente tenemos el modo de Ultra Wire, que este es el que adquiere los datos más rápidos y con menos tiempos muertos, pues normalmente lo que se muestra en la pantalla representa una muestra de la señal, dejando momentos que jamás son mostrados, pero este modo los acorta y además muestra una comparación de cada una de las muestras. Aquí es importante recordar que tú creas los frames. Con esto me refiero a que si en pantalla aparece esto será tomado como un frame, dependiendo ya del ajuste que tú hagas de la escala, tomará como frame. Si tú quieres que este sea un frame, así lo tomará, o este. Ahora veamos los display mode. El primero es adjacent. Ahí ya está seleccionado y nosotros debemos de seleccionar los valores de dos condiciones. El primer valor es del display frame. Recuerda que anteriormente en la escala yo seleccioné que 2 ondas, quería que sean un frame y ahí está. Si yo selecciono 2 frames, me muestra 4 ondas, por lo que si yo selecciono 3, me deberá mostrar 6 ondas y así sucesivamente. Así que de una vez aquí voy a seleccionar 100 frames y ahí ya está apareciendo la señal. La siguiente condición, el valor de la condición, es el tiempo, en donde el valor máximo es de 1 segundo. Por lo que aquí, dependiendo de la condición que se cumpla primero, es la señal que va a mostrar. Por ejemplo, si en 1 segundo únicamente hay 60 frames, va a mostrar esa señal con 60 frames. Pero, por lo contrario, si hay 100 frames en medio segundo, mostrará los 100 frames. Recuerda que va a mostrar la señal dependiendo de la condición que se cumpla primero. Como aquí la señal es muy uniforme y no vemos una gran diferencia, veamos el siguiente display mode, que es overlay. Aquí debemos seleccionar el valor de las mismas dos condiciones, los frames y el tiempo. Y aquí ya estamos viendo la forma de onda. Aquí lo interesante va a ser desconectar
digamos, la señal para que se vea la diferencia. Miren, aquí cuando no hay señal está recto y cuando hay señal aparece la onda sinusoidal. Lo interesante de esto es que durante un momento aparecen las dos señales al mismo tiempo. Miren, ahí están las dos. Volvemos a conectar y ahí aparecen las dos. Ahora veamos el siguiente modo, en donde también debemos seleccionar el valor de las mismas dos condiciones. Aquí van a aparecer los frames, se van a alinear de manera vertical. El modo se llama Waterfall y aquí ya podemos ver cómo se empiezan a alinear los frames de manera vertical. Esta función nos sirve para detectar anomalías en la amplitud de la señal, debido a que es muy fácil visualmente ver dichas anomalías. Como no tenemos una perspectiva de todas las anomalías, pasemos al siguiente Display Mode, en donde seleccionamos los mismos valores de las dos condiciones. El modo se llama Perspective, que nos muestra la siguiente vista isométrica de la señal. Y finalmente el último modo, que es Mosaic, que es una vista que nos muestra de manera vertical y horizontal cada una de las muestras, pudiendo hacer dos comparaciones, también gracias a la organización. Eso es todo del sistema de adquisición. Te invito a que si tienes la oportunidad experimentes con todas estas funciones, ya que hace tiempo me hubiera gustado que los osciloscopios analógicos tuvieran este tipo de opciones para hacer más fácil nuestro trabajo. Como ejemplo, estaba leyendo un artículo hace unos días en donde estaban diseñando una fuente y cuando hacían la medición con la señal normal aparecía que estaba todo correcto. Sin embargo, cuando utilizaron la opción de UltraQuire, detectaron un pico anormal cada cierto tiempo. Eso me hace reflexionar sobre que ahora tenemos herramientas que nos pueden ayudar a hacer nuestro trabajo muchísimo más rápido. Así que aprovechémosla. Si tienes alguna duda o un comentario, lo puedes escribir en la parte de abajo, que yo trataré de responderte en la medida de mis posibilidades. Y también te dejo el link de Rigol México en la descripción por si te interesa cotizar alguno de estos equipos. Y tú y yo nos vemos en el próximo capítulo. Bye.